¿Sí? ¿Arrancamos? Bueno, hola, benvinguts, bienvenidos. Voy a tener el honor de ser la primera persona que os felicite por este extraordinario trabajo que habéis hecho. La serie, bueno, me parece que el trabajo que habéis hecho de ambientación, de vestuario, toda la dirección artística. He flipado, por ejemplo, con el sonido, ¿no? Yo vi, la primera vez que lo vi en mi ordenador, en una pantalla pequeña, además no sé si estaba hecha la mezcla final o no, y hoy he flipado, ¿no? O sea, verlo con este sonido. Me parece que uno de los grandes aciertos ha sido precisamente el sonido, ¿no? O sea, tiene una calidad brutal. Toda la música cuando suena y, bueno, todo, ¿no? Cuando entra y cuando sale. Os quiero felicitar porque habéis hecho un trabajo maravilloso. ¿Cómo, os voy a preguntar un poco en bloque, ¿no? Bloque directores y A3 Media y bloque actores. Me gustaría empezar un poco porque me gustaría que os presentarais, ¿vale? Cuando toméis la palabra, porque si empiezo a presentar yo, esto va a ser un coñazo. La primera pregunta va un poco para los directores y para A3 Media. A mí, si hace 6 años, cuando yo publiqué mi libro Bacalao, me llegan a decir que hoy estaría presentando este episodio de La Ruta, me hubiera reventado la cabeza, ¿no? Me parece que por fin nos estamos quitando como complejos, ¿no?, de encima. Yo cuando publiqué el libro había muy poca realmente documentación y se había trabajado muy poco esto, ¿no? Como si de alguna manera todavía tuviéramos complejos por esta historia, ¿no? Es una historia que todos en el imaginario colectivo tenemos la imagen de La Ruta como, ¿no?, como una historia de desfase y en fin, de un momento como cultural que era procedente como de un momento de vanguardia, pero todo eso se había perdido y en el imaginario teníamos toda esta imagen, ¿no?, de los medios de comunicación de la época y se quedó ahí un poco, ¿no?, enterrada esa imagen. Por suerte, con el tiempo, esto se ha ido desenterrando y ha aparecido un fenómeno cultural y social maravilloso, muy importante para nosotros y que fue un referente, ¿no?, a nivel no solo europeo, sino a nivel mundial. Supongo que para A3 Media esto ha sido un caramelo, ¿no?, de alguna manera. Sí, bueno, me presento, yo soy Emilio Sánchez y soy responsable de la plataforma y has dicho una cosa y tiene una identidad todo lo que hay alrededor de la serie, que es una historia muy local, porque estamos hablando de la Ruta del Bacalao, algo que sucede en un momento concreto en una parte de España, y es algo que nos gusta trabajar a la plataforma. En casi todo lo que buscamos historias que parten de lo local, pero como se ha desarrollado en esta serie muy bien, es una historia que, aun partiendo de lo local, es muy global, porque los personajes son muy universales, los conflictos que tienen, lo que pasa en la ruta, lo que les pasa a ellos. Para nosotros, en la plataforma siempre buscamos ese tipo de historias, ¿no? Parten de un punto conocido, que es la ruta, que todos conocemos, la contamos de una manera muy auténtica y buscamos además que no sea simplemente una serie sobre la ruta, porque está en realidad, lo contará mejor Borja, ¿no?, es una serie de 5 amigos y es una historia que cualquiera que la vea en cualquier país la va a entender. No hace falta que hayas vivido la ruta, no hace falta que te guste la música de la ruta, porque lo vas a entender. Y eso en la plataforma es muy importante en todas las series que buscamos, convertirnos en ese referente local de la ficción. Y claro, cuando tienes ese contexto y encima el trabajo que han desarrollado en Caballo, el equipo de ficción que está Diego también internamente y luego lo que hacen los actores, que yo creo que es tremendo, sale un producto como este. Me parece un acierto también la estructura, ¿no?, de la serie, que me parece muy atrevida, me parece muy gamberra, ¿no? Me gustaría que me explicarais, los directores, Borja, Belén, cómo, bueno, y que entre todos también nos expliquéis un poco de dónde surge, ¿no?, este proyecto, cuál es el germen real y por qué habéis escogido esta estructura, que me parece un acierto brutal, porque nos plantamos en el 93, ¿no?, en el año que todo estalla un poco en pedazos, es el momento un poco del bajón de esta historia, ¿no?, de la euforia se pasa al bajón y nos plantamos ahí y luego nos vamos a ir
hacia atrás, hasta el año 80, ¿no? Creo. ¿Nos podéis explicar un poco cómo fue un poco la historia de la estructura y hacia qué nos vamos a encontrar a partir de aquí? Sí, hola, soy Borja Soler, el creador con Roberto Martín Maiztegui de la serie y director de este capítulo. ¿Qué pasa? Perdona, que estoy un poco nervioso. La estructura, el porqué de la estructura. Bueno, y siguiendo un poco también por lo que comentabas antes, ¿no? Había como un espíritu desde que empezamos a escribir y a pensar en la serie como muy claro de hacer justicia con no solamente con la escena musical, sino con esta generación de gente en Valencia que durante muchos años hizo, creo que, cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y claro, es muy importante desde dónde se ha contado el relato de este movimiento y claro, está el documental este del Plus, ¿no? Que precisamente es del año 93, ¿no? O sea que no es hasta que el cuerpo aguante, ¿no? El presentado por Carles Francino, que además, hago un spoiler, hace un cameo, o sea que Francino de repente, sí, como que se redime de alguna forma en la serie, yo estoy muy contento. Y entonces, claro, la idea de la estructura era como que el viaje de este grupo de amigos fuera de la oscuridad a la luz. Eso era algo que era como de la oscuridad a la luz, ¿cómo lo hacemos? Hostia, pues vamos a ir precisamente a empezar en el año en el que todo cambia y además hacer como un paralelismo del momento vital de este grupo de amigos, ¿no? En el primer capítulo ellos tienen 30 y pocos y por esto tiene este aire un poco oscuro, un poco áspero, ¿no? El capítulo, bueno, bastante yo creo. Y es un poco el reflejo de también el momento de las relaciones entre ellos, ¿no? Hay algo, o sea, nosotros queríamos contar que había algo que se había perdido, ¿no? Es decir, es un reencuentro, pero es una despedida, pero hay como, ¿no? Bueno, no fluye, ¿no? Hay algo que no fluye. Entonces, me parecía muy interesante contar esta relación de amigos hacia atrás de la misma manera que abriéramos puertas a esta escena musical tan desconocida, precisamente yendo hacia atrás, hacia los años 80, donde empieza a brillar todo, ¿no? Y ellos son más jóvenes, ¿no? Y me parece que hay algo muy bonito que es rejuvenecer con ellos, ¿no? Rejuvenecer con el grupo de amigos. O sea, la serie tiene nostalgia, pero creo que es una nostalgia muy vivida, porque empiezas con ellos con 30 y acabas con ellos con 18. Entonces, claro, como toda esa energía y esa cosa de la primera vez que sales, también era algo que estaba mucho en nuestra cabeza cuando escribíamos, ¿no? ¿Os acordáis la primera vez que salimos, con 16 años, 17? Y es como, hostia, es que éramos otras personas, ¿no? O sea, ahora mismo nos reconoceríamos y era algo que estaba siempre sobre la mesa, ¿no? Y curiosamente, vamos a ir a partir de aquí atrás en el tiempo, ¿no? El otro día, no sé quién lo comentaba, salía una entrevista en Time Out que estabais, ¿no? Belén, tú, los actores, y que no sé quién, Eli, ¿no? No sé quién de vosotros comentaba que yendo atrás en el tiempo cada vez nos acercábamos más a la modernidad, cada vez eran más, ¿no? En cada capítulo va a ser, ¿eras tú? ¿Nos lo puedes explicar? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo piensas ahora y en realidad si vas atrás en el tiempo la música es más antigua, el vestuario también es más antiguo, pero en cambio la actitud es más moderna, ¿no? Es que ese es el viaje hacia la luz, ¿no? También que hacían como hacia la libertad, porque también cuando me llamó Borja, yo no sabía muchas cosas sobre la ruta del bacalao, pero sí que empezamos como a investigar y Borja explicaba muchas cosas y hay algo que era muy fascinante que pasaba, por ejemplo, ¿no? Que gente de distintas clases sociales coincidían en el mismo sitio. Eso es algo que hoy día es muy difícil que pase, ¿no? Porque todo el mundo que está pagando 35 euros por entrar en una discoteca tiene los 35 euros, ¿no? De alguna forma y siempre acaban juntándose clases sociales muy parecidas. Entonces, decíamos que era curioso, ¿no? Que contra más lejos de nosotros estaba la serie, más vanguardista era la mentalidad, incluso si quieres esta palabra horrible, ¿no? La moralidad, o era mucho más moderno el movimiento porque era más libre, ¿no? Y poco a poco se fue como de alguna forma encorsetando, destruyendo, convirtiendo en otra cosa, derivando hacia otro lugar. Entonces, esto me parece como interesante también en el visionado entero de la serie. Claro, aquí en el año 80, y bueno, cuando todo esto arranca en Valencia, finales de los 70, ¿no? Es el final del franquismo, ¿no? Y se están conquistando libertades, ¿no? Y al final es un grupo de jóvenes que deciden un poco tomar las riendas
empezar a disfrutar de esa libertad, de esa luz que empieza a entrar en el país, ¿no? Y son los propios jóvenes los que toman ellos el protagonismo y diseñan los carteles. Ahora, por ejemplo, a principios de este año se publicó un libro maravilloso que se llama Ruta Gráfica, el diseño del sonido de Valencia, que es un libro maravilloso, muy bien editado, que recoge un poco toda la cartelería y toda la memorabilia de la época, ¿no? Con diseñadores importantes, ¿no? Entre ellos pues Mariscal, por ejemplo, que diseñó el taburete del pub Duplex y que hoy es una pieza de coleccionismo. Directores de cine acudían a Barraca y a Chocolate, diseñadores de moda, Francis Montesinos o Guayquemola hacían sus desfiles ahí. O sea, era un momento muy moderno y ellos propios eran los protagonistas de toda esta nueva ola, ¿no? Digamos, a un nivel y además siendo muy pioneros. Para los actores, me gustaría que también cojáis vosotros la palabra y decidáis quién un poco hacerlo. Ahora sí interesante también, no sé si lo decías tú también en la entrevista de Time Out, pero cómo este viaje en el tiempo os ha permitido explorar, ¿no? Diferentes momentos ¿no? Hacer como de 30 años, ¿no? Y luego 25 y luego 15. Habrá sido interesante, ¿no? Este trabajo y a nivel también con los directores, este trabajo de acting, digamos, ¿cómo ha sido? Bueno, es que ha podido ser crear varios personajes en uno y explorar varias etapas, pues o sea, cruzar de década, desde los 80 hasta los 90. No solo cómo físicamente muta el personaje, sino psicológicamente y cómo la mirada que tienen los demás personajes hacia él también cambia. O sea, la mirada que tiene hacia Tony en el año 83 no es la misma que tiene en el año 93. La relación que tiene con las drogas no es la misma. La ropa que lleva no es la misma. Y en el caso de mi personaje hay una gran evolución. O sea, yo creo que quizás el que más cambia, ¿no? De los 5. No lo sé. Sí, no sé, yo acabo siendo un niño pequeño, en realidad. O sea, acabo la serie, pero empiezo siendo un cachorrillo de 16 años. Muy diferente al que vemos al capítulo 1. Entonces el viaje ha sido muy bestia. Muy bestia. Me ha gustado mucho veros, bueno, ya el otro día cuando nos entrevistaron a los dos, que nos invitaron al programa en el Rush de Serializados, sí. ya a ti te vi muy metido, como hablando con una pasión ¿no? del rodaje y de la música, y estuvimos hablando de música, y, sí. ¿no? Te vi como súper metido. Pero hoy he tenido ocasión de veros a todos, los actores, y el equipo, y joder, hacéis una piña brutal todos, ¿no? He visto abrazos por todas partes. Es y que os he visto ahí como no queremos ser pesados. Ha sido intenso esto, ¿no? No queremos ser pesados, pero yo creo que para todos ha sido uno de los mejores rodajes de nuestra vida. Seguramente el mejor rodaje de la última década, eso seguro. No, porque lo digo porque mi primera peli fue la hostia, la experiencia fue increíble, me cambió la vida, ¿no? Pero este ha sido de los mejores sin duda. ¿Cómo ha sido? ¿Nos podéis explicar un poco cómo ha ido el rodaje y cómo ha sido esta historia? En silencio. Cógelo. Cógelo si quieres, contesta. ¿Ya? Vale. No, bueno, ha sido un rodaje espectacular. A nivel profesional y emocional. Cada cosa que hemos vivido los 5 meses que hemos estado en Valencia ha sido único. Antes estábamos también haciendo una entrevista conjunta y nos preguntaban con qué nos quedaríamos. Y es que es muy difícil. Yo el otro día creo que encontré la manera un poco aproximada a lo que yo sentí. Y es que me decían, no sé, como cuál es la forma con la que podrías expresar esto. Y es que no hay forma. Y creo que diciendo que no hay forma es la manera más justa que tengo para definirte lo que ha sido. Porque incluso intentar hacerlo es casi como insultante a lo que se ha generado allí. Es que es imposible, de verdad. Es que es imposible, no puede ser. Esto es una canción que existe. Pero no ha sido duro porque ha habido mucha noche. Y porque ha habido frío y porque la humedad de Valencia y esto. Pero...
Ha sido una mierda, ¿vale? No, en general ha sido muy guay el factor humano de la gente que nos hemos encontrado, gente que admiramos muchísimo en la profesión, y poder crecer con esta gente, pues ha sido una maravilla. Borja. ¿Tenéis también la sensación de que también viajando en el tiempo, en ese momento España era no, Valencia, digamos, vamos a decir Valencia, en ese momento Valencia era más moderna y que incluso más moderna que hoy en día? Porque vosotros salís por ahí y tal, y ¿qué sensación tenéis de salís de marcha hoy en día y el rodaje? Me estoy imaginando el rodaje de los capítulos del principio de los 80, y supongo que os vuela la cabeza, ¿no? Sí, bueno, sucede que sí, que de alguna forma la parte esta más noventera, más oscura del principio de la serie, sobre todo el primer capítulo, un poco el segundo también, ya se empieza a aproximar un poco más a lo que yo creo que hoy en día, si sales por algún tipo de discoteca, te puedes encontrar. Y de hecho creo que ese es un acierto de empezar en el 90 y tantos para que el espectador de hoy en día se pueda sentir un poco más identificado y de ahí arrancar el viaje hacia el pasado. Pero sí que es verdad que capítulos 6, 7, 8, año 85, 83, 81, creo que se daba, o por lo menos es lo que hemos rodado, la comunión de gente tan diversa, de la comunidad LGTBI, de gente punkis, de gente de todo tipo digamos, como de estilos, bueno, que el hecho de que se diese en una misma discoteca y que todo el mundo ahí estuviese por bailar, como decía también antes Alex, lo que evoluciona mucho es el tipo de droga. Este primer capítulo es pura cocaína, vamos a ir viajando a través de la mescalina, a través de las pastillas, el speed. Claro, según llegamos más a los años 80 y la mescalina es la que prevalece, de pronto todo este mal rollo no está, hay como un buen rollo. Entonces, de alguna forma sí que daba un poco de envidia rodar ese tipo... rodar ese tipo de fiesta como tan buen rollera. Muchos abrazos. La gente se quería mucho. Sí, no sé si... La serie está muy bien documentada, está apuntalada con momentos históricos concretos, ¿no? Por ejemplo, lo de Anglés, ¿no? Lo de Antonio Anglés, que el grupo de chicas que se queda haciendo autostop, que dicen, ¿qué prefieres, llevarnos tú o que nos pille Antonio Anglés, ¿no? el presunto autor del crimen de las niñas de Alcácer, ¿no? Ese momento, además de telebasura en España, de Telecinco y tal, o sea, en ese momento que se empezó a hacer como un circo mediático de todo, ¿no? O sea, de un crimen, ¿no? Pero luego también al final de un movimiento cultural, de cultura de club, que no tenía nada más, que sí, desde luego, gente que se le iba de las manos y momentos de gente más pasada de vueltas, pero al final era un movimiento cultural y además sobre todo de donde venía, ¿no? Que todo eso se verá. ¿Cómo ha sido todo el trabajo de documentación? O sea, el vestuario también es maravilloso. No sé, los pósters que salen, tu habitación, la habitación de casa de tus padres y tal, con los pósters de Neu y de todos los grupos, entradas de conciertos. Está todo muy bien apuntalado, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo de documentación? Bueno, pues realmente también antes comentabas que cuando tú escribiste Bacalao que no había mucho donde agarrarse, ¿no? Para documentarse. Realmente tu libro y el libro de Oleaque, ¿no? En Éxtasis, y Eugenio Viñas también acaba de sacar el podcast este de Valencia Destroy, que os lo recomiendo, que está muy bien. Y entonces, al final, íbamos un poco a estas fuentes de información. Oleaque, además, entró en el equipo, en la parte de documentación. Él chequeaba todos los guiones, nos aconsejaba cosas, sumaba mucho, ¿sabes? Que no era solamente decir esto está correcto y esto no, sino de, Joan, queremos contar esto de esta manera y queremos meter algún elemento contextual, ¿cómo lo ves? ¿No? Y entonces él ha sumado cosas al guión que creo que lo ha hecho más rico. Y luego ya el trabajo de cada departamento ha sido, bestial.
yo me senté con todos los jefes de departamento y entonces había una cosa como es de, queremos hacer algo que sea estiloso, en el sentido de darle a la escena justicia y no esta cosa, ¿no?, que hablábamos antes de pensar en la ruta del bacalao como de música poco interesante, gente poco interesante poniéndose de pastillas hasta arriba y ya está, ¿no? O sea, vamos a buscar un rollo y un estilo que realmente sea potente, pero siempre buscando siempre la base de la realidad. O sea, ante la duda de sobreestilizar o ir a la realidad, es decir, buscar la localización de, bueno, que la sufrimos rodando, ¿no? Era muy incómoda la localización de casa de los padres de Marc, por ejemplo, pero me parece que es una casa de clase media, de sueca, es que es esa casa. Aunque luego para rodar allí fuera un infierno para todo el mundo. Pero claro, luego lo ves y dices, joder, ¿sabes? El gotelé, o sea, todo eso está ahí. Esa televisión con imágenes del canal No de la época. Claro. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Claro, entonces había como realmente un espíritu de no podemos sobreestilizar, o sea, hay que estar pegados a la realidad en todo momento. Y entonces entrabas en las oficinas de cada departamento, en los despachos, y estaba todo lleno de fotografías de la época. O sea, fotografías que podíamos encontrar en internet, que tampoco hay muchas, porque llega un momento que todas se repiten. Y entonces, pues yo me acuerdo de Giovanna, la jefa de vestuario, de ir y conseguir fotos de ruteros de los 12 años que estamos. O sea, estaba llena de fotos de familiares o de amigos. Todo ese cuero, esas sombreras, ese abrigo de leopardo maravilloso. O sea, está muy bien, la verdad es que está muy bien el vestuario, es brutal. Sí. Hay una cosa de los detalles que habláis de los detalles de documentación, pero también de cómo está escrita la serie, porque el capítulo 1 lo ves y es fantástico, pero es un capítulo que va a crecer, porque cada vez que vas viendo un capítulo nuevo, se van a ir estrenando semanalmente, es increíble porque coge una nueva dimensión el primer capítulo. Y hay un montón de cosas que percibes, pero que tienen segundas, terceras lecturas. Entonces es una serie, realmente nos ha pasado a todos, cuando acabas de ver los capítulos dices, no, ahora quiero volver a verla ya, desde ahora. Entonces está lleno de matices. Aparte del detallismo en todo el trabajo que se ha hecho, en el guión se ha cuidado mucho eso y el capítulo 1 crece según avanza la serie, según va hacia atrás, vamos. A pesar de que es ficción absoluta, ¿no? Pero sí que es verdad que está como basada no solo en hechos reales, sino también en personas concretas, ¿no? Yo viéndola, bueno, por ejemplo, el momento del suicidio del DJ de la radio, esto pasó. En fin, comentábamos lo de Antonio Anglés y tal, y luego también está ahí la figura de Fran Linaers, ¿no? Todo el tiempo detrás, que más o menos pues, vendrías a ser tú, ¿no? Fran Linaers, que lo tenemos aquí esta noche con nosotros y que luego va a estar estaremos pinchando al final en una fiesta ya de clausura. ¿Cómo ha sido un poco la relación ahí con, ¿no?, el papel un poco de Fran? Creo que incluso me comentaba él antes que la mesa de DJ de la discoteca, el momento creo que es en Puzzle, es suya, ¿no? Está muy bien, es una Rodec de la época, los platos, o sea, toda la ambientación de la discoteca también está muy bien y el sonido es brutal, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo ahí con Pues, Fran? ha sido muy guay conocerle, la verdad. Ha sido la hostia. Para mí, una de las mejores cosas que me han pasado en Valencia ha sido conocer a este hombre. Porque es un tío como muy guay. No nos dejaba pinchar mucho cuando íbamos a aprender. Pero bueno, es tan apasionado que vas ahí, ¿no?, a aprender a pinchar y casi no te deja. O sea, mola. No, porque es así. Es o sea, como... en realidad... O sea, no tenía sabes una variedad de discos, tenía una habitación absolutamente llena de discos. En realidad tú no sabes pinchar, no porque no tengas ni puta idea, sino porque no te ha dejado Fran finalmente. Claro, no, sí nos dejaba un poco, pero lo hacíamos tan mal que se ponía nervioso, ¿sabes? Entonces era como... Quita aquí y ya, y déjame. Y tenía como mucha pasión a la hora de enseñar las rarezas que hacía al mezclar canciones, porque el tío te cogía una canción de pop con unos bajos concretos y luego una canción de EBM con unos agudos también, y lo mezclaba y quedaba una canción nueva que él había compuesto escuchándola por separado, ¿sabes? O sea, un oído
y una forma de hacer música muy, muy extraña. Pues no sé, que te hable Guillem un poco también, ¿qué tal? Sí. Sí, sí. Perdón por lo de la planta. Cuando quedamos con Fran Lenaers... ¿Dónde estás, Fran? ¿Estás por aquí? Ah. Sí, Fran, estuvimos Súbete, como ¿no? Sube aquí. las 2 primeras horas hablando... ¿Sobre qué? Sobre historias del surf, porque hace surf. Y estuvimos como 1 hora y media hablando sobre esto, ¿no? Y luego nos invitó a su casa. Tuvimos la suerte de estar ahí un par de veces, las paredes llenas de vinilos, y verle a él pinchar ha sido una manera de conectar con la base de lo que es el movimiento de la ruta, porque verle mezclar, cómo coge los vinilos y ver cómo mezcla y el estilo que tiene de pinchar a mí al menos se me ha quedado, ¿sabes? Como y bueno, sí que puntualmente nos decía como algunas cosas que tienen que tener en cuenta los DJs, ¿no? Como que no bebiéramos café, para que no nos temblara el pulso, ¿sabes? Sí, pero Bueno, la esto figura me lo he inventado, en verdad. Pero la figura de Fran Lenaers... Pero la figura de Fran Lenaers ha sido muy potente a la hora de crear el imaginario de lo que significa pinchar con vinilo. Y la riqueza musical que nos ha dado ha sido muy buena también. Muchas gracias. Bueno, parece que nos vamos quedando ya con poco tiempo. Nos gustaría agradeceros a todos una vez más y felicitaros por el trabajo. Yo me he quedado con ganas de más ya. Quiero ver el siguiente capítulo ya. Y nos gustaría abrir un poco ahora el micrófono para todos vosotros. No sé si les queréis preguntar algo, queréis saber algo de los siguientes capítulos. ¿Queréis preguntar algo? Es el momento. Hola, buenas noches. Felicitaciones. Quisiera saber, luego de... Es una pregunta para los directores, porque he visto que el casting está súper bien encajado. ¿Cómo ha sido el proceso de casting y a partir de qué punto, una vez que hayan visto el casting encajado, han dicho, bueno, como han consolidado la visión de lo que tenían pensado para esta serie? Sí, pues el casting, la verdad que... Además tenemos a la directora de casting, a Blanca Jabaloy, por aquí. ¿Dónde está? Pues... Bueno, Blanca ha hecho un trabajo, yo creo que ha visto a todos los actores españoles de entre 23 y 30 años, me parece. No, fue un proceso muy laborioso, estuvimos mucho tiempo y claro, es un poco lo que decías tú, ¿no? Para nosotros era importante encontrar al grupo. Al final es una historia que es contar los 12 años, los mejores años seguramente de la vida de cualquiera, ¿no? De los 18 a los 30. Y había que encontrar ese grupo que funcionara muy bien, que estuvieran muy conectados. Es verdad que hay una cosa de intuición, pero sí que, bueno, pues los procesos de casting pues se van probando, vas juntándolos, vas viendo, pero yo creo que es casi más una cosa de intuición y de conocerlos personalmente y entender que, bueno, que al final vamos a trabajar todos a gusto, que van a entender. Tuvimos mucha suerte además porque la verdad que nos han tocado con una varita en este proyecto desde el principio. Estaba todo el mundo como muy interesado en el proyecto, incluso antes de que realmente existiera pocas líneas del proyecto cuando empezamos con el casting y ya había como mucho interés. Y luego, más allá, cuando ya teníamos el grupo,
para mí fue importante los primeros ensayos, más que ponerse a ensayar, ¿no? Secuencias concretas, realmente hacer como dinámicas de grupo y que se conocieran. Muchos de ellos ya se conocían entre ellos, pero sobre todo verles juntos y creerte que este es un grupo de colegas de verdad, ¿no? Con respecto a la pregunta de los directores, de cómo, no sé si te referías a cómo habíamos trabajado cada director. Bueno, en el fondo ha sido una serie muy atípica porque había como algo, Borja confeccionó un manual de estilo para cada capítulo, pero en el fondo lo que se estaba buscando era que se viera la diferencia de los directores. Por alguna razón se buscaba que se viera que había distintos directores dirigiendo. Entonces, eso también de alguna forma creo que le confiere algo como muy particular a la serie, que cuando la estás viendo tú puedes sentir cuando entra y sale cada director de alguna forma, y es una cosa que está buscada pero que nace de un manual que hizo Borja acerca de una serie como de, no me gusta decirles dogmas, pero sí, bueno, eran como una serie de reglas a seguir para jugar al juego de poder explicar esta historia de atrás hacia adelante y ver cómo cambiaba el uso de la cámara, el uso del encuadre, mil cosas, ¿no? Pero cómo aquello se iba cambiando y se iba a darle una coherencia, ¿no? También, pero sí que hubo como mucha libertad para ejercer de alguna forma la formalidad o la estética de la película de una forma muy afín a cada director que dirigía. Una pregunta. ¿Por dónde sales tú de fiesta, Alex? Ahora mismo no salgo de fiesta. ¿No sales? No. Soy el Apolo, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues sí. Hola, jo voldria saber si heu gravat en els locals reals de les discoteques i els llocs de la ruta. Pues sí y no. Hay algunos sí. Por ejemplo, hemos rodado en Spook, hemos rodado en Don Julio, en EOD, hemos rodado en Activí, Spook ya lo he dicho. En Barraca igual. Barraca. Y ya, porque Espiral ya no existe. Entonces, y Puzzle sí que existe, o sea, se ve desde fuera, pero no es impracticable porque es un poco, está ruinosa. Y Chocolate precisamente ahora están reabriendo la discoteca. Sí, ¿no? La han reabierto, ¿no? Pero justo cuando estábamos rodando estaban en proceso de acabarla para reabrir, y entonces tuvimos que recrear también Chocolate. Chocolate lo recreamos en Masía, sí. Y Espiral en Don Julio. O sea, al final era como intentar encontrar, a la hora de diseñarlo, porque también era un trabajo enorme, ¿no? En cómo rodar en una discoteca, ¿no? Que no es y además queríamos como acercarnos mucho, ¿no? Y entonces al final, gracias a estas fotos, pues encontrábamos elementos que eran como importantes, ¿no? Como que, sobre todo que la gente que estuvo en esa época, en esa discoteca, de repente reconociera algo que fuera, hostia, pues este neón estaba en este sitio, ¿no? Y entonces reproducíamos este tipo de cosas que fueran como muy, muy característicos, ¿no? Que le dieran mucha identidad al espacio. Por ejemplo, en Activí la cabina estaba en el centro de la sala y era una cabina de hormigón con unas... Claro, Activí cambió de nombre, o sea, el espacio existe, pero la sala es muy diferente, la cabina está en otro sitio, pero se construyó la cabina, ¿no? Y entonces y todos los televisores, ¿no? O sea, había como cosas como muy, muy claras de cada discoteca que sí que hemos reproducido muy fielmente. Es curioso, ¿no? Que de golpe ahora pues en Chocolate reabra, no sé si Puzzle también estaban ahí, que en algún momento parece que puede que vuelvan a abrir, y ahí está como volviendo un poco, ¿no? Esto, de golpe, pues estas discotecas, o se han mantenido algunas o algunas están reabriendo, pero con un modelo más contemporáneo, pero también está volviendo un poco toda la música máquina, hardcore,
está volviendo, ¿no? Hay productores muy jóvenes que están como recreando toda esta música, y hoy mismo creo que en el Nizza se ha preparado una noche un poco de esta onda, y parece que está volviendo, pero no como pura nostalgia y retromanía, sino como una cuestión de actitud vital incluso, ¿no? Me da la impresión a mí, y creo que eso lo habéis captado, parece, ¿no? Que es un poco lo que estáis buscando también, ¿no? Esa cuestión de actitud vital, ¿no? Un poco. Sí, y además, ¿no? Después de los años de pandemia, ¿no? Era como que empezamos a pensar la serie desde nuestras casas, porque estábamos aislados, ¿no? Y era como raro, ¿no? Pensar en fiesta y estar, ¿no? Trabajando por Skype, ¿no? Imaginando todo eso. Creo que hay algo de esa energía o de querer estar ahí, que además se agudizó precisamente cuando empezamos a escribir en ese momento. Bueno, pues nada, no sé qué mejor manera de celebrarlo ahora bailando y escuchando música en el hall del CCCB. Bueno, gracias a todos.